Conocer que hay un mecanismo universal, como es el faro de los astros, y saber que marcan ciclos que se corresponden con los ciclos de la vida del ser humano y en realidad de la humanidad, es estudiar astrología. Quedarse con que el tal signo es de tal manera o afecta de tal manera no es saber astrología, sino un lugar de la astrología incompleto que es el horóscopo. Pero el horóscopo se basa en aprender a entender los ciclos que se suceden en la naturaleza a través del movimiento de los astros. Como un mecanismo de reloj perfecto, se van activando determinadas energías, se va abriendo una correspondencia, ¿sí? Esto de se cumple un ciclo, comienza otro. ¿Y en base a qué? Esto es lo que es la base de la astrología, como un mapa de ciclos, un mapa de espacio y de tiempo, como corresponde a la 3D. Cuando la conciencia decide encarnar, elige un momento de esos ciclos donde se van a dar determinadas circunstancias para desafiarse correspondiendo a otras vidas y qué es lo que tiene que seguir trabajando. Ver la astrología nada más que como un horóscopo o qué significa cada signo o lo que es el ascendente es vacío, es incompleto. Es como hablar de la matemática solo de los números. La matemática no son los números. Cuando las personas dicen, me gustan los números, me gusta la matemática, es mentira. No te gusta la matemática. La matemática son estructuras, es analizar sistemas, es encontrar, es más la criptografía que la numerología, es decir, es ver más allá del número, ver las correspondencias, qué redes marcan. Y de eso se trata la astrología, en contraposición a, digamos, lo que a veces se ve como el estudio de la astrología. Eso es analizar una carta, es ir hasta el fondo y descubrir, desencriptar cuál es ese código con el cual viene una persona y que corresponde a una historia transpersonal de otras vidas y que trae a esta. Si así estudias astrología, sí vas a ser astrólogo, para lo cual te tenés que nutrir de muchos saberes. No es nada más que astrología. Como nombré la numerología, ¿por qué Escorpio es la casa 8? ¿Por qué Piscis es la 12, por ejemplo? Saber que hay una correspondencia con el árbol de la vida de la Kabbalah. No te digo estudiar numerología, Kabbalah, alquimia, pero sí tener noción de estas similitudes, porque en realidad estamos hablando de un único conocimiento que se ha manifestado de muy diversas maneras. Entonces, tener noción de todas las maneras en las cuales se ha manifestado es enriquecer a tu función de astrólogo, basándote en el mecanismo celeste, pero entendiendo que hay muchas maneras más de leerlo. Por eso creé el aula virtual, donde tenés a disponibilidad todos estos talleres. No tenés que pagar uno u otro. Por una única suscripción trimestral o semestral, vos podés acceder a todos los talleres de todos estos temas. Y lo más nutrido, lo más importante, es la astrología, porque es el mapa que nos guía, donde está el curso de astrología, donde están los talleres de cada signo, de cada astro, ¿sí? Pero además tenés toda esta información que te nutre para poder entender mejor. No querés ser astrólogo, pero te nutre para entender tu propia carta astral. Muchos elementos de tu carta astral que quedan ocultos bajo una fachada lo podés descubrir con todo este material. Así que de eso se trata el aula. Formar una tribu de personas que realmente vean un solo conocimiento en muchas manifestaciones y que enfoquemos en la astrología. ¿Por qué? Porque es la ciencia más antigua. Lo primero que hizo el hombre para entender digamos, de forma abstracta su existencia fue ver el cielo, fue lo único que no accedía y ahí entendió que había algo que no era tangible y al estudiar el cielo se desarrolló nuestra mente abstracta. Así que por eso se dice que es la ciencia más antigua. A partir de ahí, para entender el mecanismo, los números, que son el lenguaje del universo, por supuesto, está encriptado, el mensaje allí, la alquimia, la Kabbalah, las ciencias ocultas, el paganismo y tantas otras que, bueno, en mi caso, con 42 años de experiencia, he transitado. Además, también transité la ciencia como matemática, ¿sí? Profesora de matemática, de astronomía, he estudiado física, química y de esta manera la visión es completa, no discriminando, sino viendo en contexto, haciendo una síntesis, porque todo conocimiento tiene dos fases, el análisis, entender cada parte, y la síntesis, ver que todo correspondía a algo único. Y a eso te quiero llevar, pero no solo con astrología, porque no se puede estudiar astrología si no reconoces tu carta astral. Se empieza de uno
para afuera, del mundo interno al externo. Por lo tanto, vas a saber analizar también tu propia carta astral. Te espero en el aula donde formamos una tribu de las personas que estamos despertando conciencia, porque se trata de este despertar masivo en la era de crisis, sí, la crisis que estamos teniendo por la era de Acuario, porque me adelanté. En la era de Acuario, y esta crisis corresponde a la entrada de la era de Acuario. Como todo cambio tiene una crisis, como la adolescencia, el casamiento, la muerte misma. Son momentos críticos porque hay un salto, una pascua, una iniciación. Por eso entrega un certificado con todo un ritual de iniciación cuando termines tu curso, para que entiendas que ya no podés ser el mismo de antes, que no te puedes hacer el tonto porque tenés un conocimiento que tenés que llevar a la práctica y así transformar tu vida en base a lo que has descubierto. Despertar conciencia significa tomo conciencia de mí para poder tomar conciencia del mundo donde vivo y de esa manera transformarlo.